¿Qué es la danza de la muerte? ¿Quién me puede decir, a ver, por favor? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Qué fue lo que encontraron sobre la pregunta de la danza de la muerte? A ver, empiecen los voluntarios, ¿ah? Si no, yo voy a decir a dedo, voy a empezar a llamar, porque todos han hecho esa tarea, ya pasó una semana. A ver, alguien que me pueda responder qué fue lo que aprendieron o lo que entendieron de la primera pregunta, la danza de la muerte, qué encontraron, qué información han entendido que les ha parecido interesante. Un género artístico. Ya, a ver, John, continúa. A ver, dime qué más. ¿Es un género artístico? Muy bien. ¿De qué trataban? ¿Dónde apareció? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué apareció este género? A ver, cuéntame. Que se trataba de una danza de la muerte. Ya. Se trataba de una danza de la muerte. A ver, ¿alguien más que quiera aportar, que quiera completar a su compañero? ¿De qué trata esta pregunta? ¿Qué fue lo que encontraron? Que llaman a personas de distinta posición social para bailar alrededor de una tumba. Ya. ¿Quién ha respondido? Porque no lo veo acá. ¿Quién ha respondido? León de la Peña. Leonela, ay, se escucha bien bajito tu voz. Muy bien, gracias. Claro, en la danza de la muerte se representa a la muerte, claro, ¿no? Llamando a personas de distintas clases sociales. Entonces, si ustedes han hecho bien esta tarea, ¿cuál es el chiste de esta tarea? Que ustedes entiendan que en la Edad Media hay una idea de la gente muy marcada de que la muerte va a venir a llevarte, seas, no importa lo que seas. Puede ser rico, puede ser pobre, pero y ustedes ven en los que han hecho la tarea que en la danza de la muerte se lleva a todos. Y hay una imagen donde se lleva a un obispo, se lleva a un cura, se lleva a un abogado y se lleva a distintas personas. Porque así es la muerte. Entonces, la imagen que tiene la gente de la muerte en ese tiempo es así. Bien, ¿alguien más que haya encontrado algún dato interesante sobre esto? Y las figuras eran papa, era Ya, el papa, el obispo. ajá, muy bien. Aparece la figura del papa, del obispo, ¿no? Muy bien, John. John, ¿cuál es tu apellido? Vidal Trentino. John Vidal, muy bien. Muy bien, John, gracias. Entonces, esa era la primera pregunta. Bueno, los chicos que están contestando ya tienen su nota. Ya también ganado su nota. A ver, ¿quién me dice finalmente cómo terminó la peste negra? A ver, ¿cómo fue el final de esta pandemia, de esta enfermedad? Yo, profesor, A ver, Luz. acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, Ya. llegando finalmente a matar a unos 200 millones de personas. Ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348. Muy bien, interesante lo que dice Luz, o sea, de que la epidemia tuvo rebrotes, ¿no? Como ahora está de moda esta palabra del coronavirus, que tiene rebrotes de coronavirus, está viendo en el mundo, ahora que termina la cuarentena. Es interesante lo que dice Luz, o sea, que la peste negra también tuvo rebrotes. ¿Se encontró alguna medicina, se encontró algún remedio o la pandemia por su cuenta empezó a disminuir? A ver, ¿qué es lo que han encontrado ustedes? Mató a 200 millones de personas y Ya. terminó hasta 1490. Ajá, pero ¿terminó sola la pandemia o se encontró una cura? A ver, ¿han Terminó solo. encontrado eso? Terminó solo, o sea, aparentemente la enfermedad disminuyó su letalidad o las mismas personas también se volvieron resistentes contra la enfermedad, que es normalmente lo que pasa en las epidemias. Es interesante porque siempre es bueno ver, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el tema del coronavirus se está buscando una vacuna, ¿no? Que sea la cura contra el coronavirus, pero interesante saber que en el tiempo de la peste negra no se llegó a encontrar una medicina en sí que la curó, sino que la misma pandemia fue perdiendo efectividad, bueno, perdiendo letalidad, perdón, hasta que finalmente desapareció. Muy bien, gracias a John, a Luz que han participado. La última pregunta era para mí la más interesante porque tenían que leer una historia. A ver, dígame, ¿cuántos han leído la historia que les encargué? Yo les encargué una historia. A ver, ¿cómo se llamaba la historia que les he dejado? ¿Cuál es el título de esa historia? La máscara Chicos. de la muerte roja. Muy bien, Giancarlo. A ver, Giancarlo, a ver, Giancarlo, tú me vas a responder la primera pregunta. Si has leído la historia, a ver, eh, Giancarlo, te voy a hacer la pregunta a la letra B. Descríbeme los síntomas de la muerte roja. A ver, tú que has leído el cuento, la historia, has leído, te habla pues de eso, ¿no? Justamente de una enfermedad curiosamente muy parecida a la peste negra, ¿ya? Pero en este caso se llama muerte roja. A ver, dime cuáles eran los síntomas que dice la historia de esta enfermedad.
Dolor en el abdomen, músculos, tos sangrienta, fiebre, escalofríos, diarrea, náusea y otros síntomas. Muy bien, claro, ¿no? Sobre todo pues, se le llamaba muerte roja porque dice que había tos sangrienta, la sangre empezaba a salir por los poros, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante y muy parecido también a lo que pasaba con la peste negra. O sea, digo que se relaciona mucho. Muy bien, gracias, Giancarlo. ¿Ya? También que se publicó en el año 1842. Ya, claro, ¿no? Esa es la fecha de publicación de esa historia, en el año 1842. A ver, vamos a escoger a algunas personas que puedan responder. Bien, a ver, Farid Colchado. A ver, Farid, activa tu audio, por favor. A ver. Sí, profesor. Ajá, muy bien. Farid, te voy a hacer una pregunta de la tarea. Mencióname 3 características del príncipe Próspero. La historia nos habla de un príncipe que se llama Próspero, ¿ya? ¿Cómo era este príncipe? ¿Cómo lo presenta la historia? ¿Cómo era como persona este señor? A ver, descríbemelo. A ver. Espero que todos los demás estén atentos. Yo, ¿ah? profesor, yo. A ver, ¿quién está hablando? A ver. Yo. A ver, Michelle, a ver, un ratito, Leonela. Leonela, a ti te hago la siguiente pregunta. A ver, Michelle. Michelle, a ver, dime la misma pregunta. ¿Cómo describe la historia al príncipe Próspero? Era una persona intrépida y feliz y sagaz. Y sagaz, ¿no? Muy bien, claro. Una persona intrépida, feliz, sagaz. Por alguna razón, chicos, me hace acordar mucho esta historia del príncipe Próspero a lo que pasó la semana pasada. Ustedes, yo creo que todos han visto la noticia de estos señores que no se les ocurrió mejor idea para pasar la cuarentena en medio del COVID que irse a una fiesta ilegal en una discoteca donde ya vimos cómo resultó todo eso en una muerte de 13 personas. Algo parecido me hace acordar el príncipe Próspero, porque está pasando lo mismo, porque en la historia nos describe una pandemia, también una enfermedad que está matando a mucha gente, y a este príncipe no se le ocurre mejor cosa que encerrarse en un lugar y ponerse a hacer fiesta. Eso es lo que hace, ¿no? Por eso dice que era intrépido, sagaz, y no le interesaba la enfermedad, él desafió a la enfermedad. Así se lo presenta, como una persona que desafiaba la enfermedad, que mataba a mucha gente, a él no le importaba porque él creía o se sentía muy superior y que la enfermedad nunca lo iba a afectar, ¿no? Entonces es muy interesante esto. A ver, ¿quién me puede describir de qué placeres disfrutaba el príncipe dentro del castillo? A ver, ¿qué cosas había dentro de su palacio donde se encerró este señor? De los bufones. Ajá, muy bien. A ver, Jesús, continúa. A ver, ya, tenía bufones, ¿qué más? A ver, solo tenía bufones. Sirvientes. No, tenía bufones, tenía sirvientes, trovadores. ¿Algo más? A ver, ¿De su riqueza? Claro, disfrutaba de sus riquezas, tenía muchas, se había aprovisionado bien, no había guardado mucha comida como para vivir por largo tiempo. Pregunta, ¿el príncipe Próspero se encerró en su fortaleza solo? ¿Qué hizo? No. ¿A quién invitó? A ver, ¿a quién invitó? A los de la más alta clase. Ajá, invitó a sus cortesanos, a la gente más rica, lo más poderoso, ¿no? A que se encierren con él, a gozar de la vida mientras la gente se moría afuera, ¿no? Una persona bastante cruel en ese sentido, ¿ya? Y dentro de la historia nos presenta que dice que el príncipe dentro de su extravagancia había construido varios salones de colores, ¿no? Donde la gente bailaba, disfrutaban de la fiesta. Y dentro de esos 7 salones, me parece que era lo que presenta la historia, nos habla del último. ¿Cómo era el último salón del que habla la historia? Porque ahí se nos describe cada salón de colores, pero el último es el más curioso. ¿Por qué? Yo, profesor. A ver, Luz, ¿cómo era el último salón? Eran colgaduras de terciopelo negro, cristales, escarlatas, y las ventanas eran un gigantesco reloj de habano. Ajá, había un gigantesco reloj de ébano que daba la hora y todo era negro, ¿no? O sea, era negro con ventanas rojas, ¿no? Y dice que cuando la luz entraba era una imagen media sangrienta, medio oscura y nadie quería entrar. La gente tenía miedo de entrar a ese lugar porque daba un poco de temor, ¿no? Todo oscuro. Bien, ya está, entonces hemos visto eso. A ver, hay una pregunta en la historia que dice qué sucedía cada vez que repicaba el reloj. ¿Qué pasaba cada vez que estaban en la fiesta y qué pasaba cada vez que sonaba el reloj? Que el reloj daba la hora. ¿Qué ocurría? ¿Se paralizaba todo? Se paralizaba todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Adriano.
se paralizaba todo, los músicos dejaban de tocar, la gente dejaba de bailar y pasaba la hora y otra vez continuaban con el jolgorio, ¿no? Con la fiesta. ¿Qué ocurrió a las 12 de la noche? Apareció un ser espectral. Apareció la misma muerte roja. Claro, ¿no? Pero ellos, al comienzo, ellos no saben que ellos, Pareció a ver, el misterioso. príncipe había organizado un baile de máscaras, ¿no? ¿Se acuerdan? En la historia nos habla de que el príncipe organizó un baile de máscaras. Y a las 12 de la noche aparece una persona disfrazada, ¿no? Aparece una persona disfrazada, pero disfrazada, la gente se horroriza porque está disfrazada, supuestamente estaba disfrazada como la muerte roja, ¿no? Y nadie se atrevía a acercarse por el miedo, ¿no? Finalmente, el príncipe dicen que también estaba con miedo, pero ¿qué hace el príncipe, no? Cuando él ve que esta cosa no se movía, el príncipe toma una decisión muy alocada. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Cuando ve esa figura en medio del salón. O sea, se arma de valor y ¿qué hace el príncipe? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me puede decir qué fue lo que hizo? Que le costó muy caro. Intentarle sacar la máscara. Ya, claro, Quiere ¿no? sacarle la máscara. Claro, ¿no? Dice que la figura se iba alejando y él se va a perseguirla, ¿no? ¿Qué tenía en la mano el príncipe? Algo tenía en la mano. Una cuchilla, una cuchilla. ¿no? Pero en ese momento, antes de llegar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo la figura cuando notó que se le acercaba por detrás? Lo mató le cuchilló la cabeza. Sí, se voltea y lo mata, ¿no? Y cuando todos ven al príncipe muerto, se abalanzan contra la figura y finalmente se dan cuenta de la realidad. ¿De qué se dieron cuenta cuando se abalanzaron sobre él? Que ya le llegaba la muerte. O sea, se dan cuenta de que no era una persona, ¿no? Se dan cuenta de que no era una persona, sino como dijeron al comienzo, que era un ser espectral que había aparecido. O sea, la misma muerte roja había aparecido. ¿Cómo termina la historia? Todos los invitados infectados Mueren de la muerte todos. roja y mueren. Todos terminan muriendo con esta enfermedad, ¿no? Todos terminan muriendo con la muerte roja. Chicos, ¿ustedes creen, después de haber leído esta historia, que el autor se inspiró en lo que pasó con la peste negra? ¿Ustedes creen eso? ¿Creen? Sí, hay mucho parecido con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí, chicos, me gusta a mí que ustedes puedan pensar y ver también que hay obras de la literatura, de la música o pinturas en el arte que están, o sea, que el artista se inspire en algo. En este caso, Edgar Allan Poe es un escritor, pues, que se inspira justamente en algunas historias del pasado y sobre todo del tema de la peste negra. A mí, cuando yo lo leí al principio, me pareció claramente una alusión a lo que ocurrió. Entonces, con esto hemos dado un buen cierre a ese tema, chicos, de la peste negra. Y así vamos a seguir analizando algunas otras cositas hasta que termine el año, ¿no? Muy bien. Me ha dado mucho gusto por los que han entendido, han participado muy bien con el tema de esta tarea. Ahora sí, chicos, vámonos con la clase del día de hoy, antes de que se nos vaya la hora. ¿Ya? A ver, tema del día de hoy. Hoy día nos vamos con una guerra. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Tema del día de hoy, chicos, la guerra de los 100 años. Ojo que en el examen te voy a preguntar, ¿ya? En el examen voy a preguntarles cuánto duró la guerra de los 100 años. Al pobre que me marque alguien que duró 100 años. A ver, desde 1337 hasta 1453. A ver, matemáticos, ¿cuánto duró esta guerra? No me digan 100 años, ¿eh? A ver, vamos, resta. ¿Cuánto duró esta guerra en realidad? A ver, los campeones de matemática que sacaron el diploma la vez pasada. A ver, ¿cuánto duró la guerra en realidad? 116 años. 116 años, claro, una resta. Entonces, ¿por qué se llama Guerra de los 100 años si duró 116? Acuérdate, en el examen, no vayan a hacer barbaridades de marcarme 100 años. 116. Es que la verdad, ¿sabes por qué se llama Guerra de los 100 años? Porque suena más bonito simplemente. ¿Ya? Suena más bonito decir la Guerra de los 100 años que la Guerra de los 116 años. Suena mejor decir Guerra de los 100 años, aunque duró más, un poco más. A ver, cuando hicimos, nosotros hace un par de meses atrás hicimos, ¿se acuerdan? 2 temas, ¿no? La monarquía francesa del siglo X al siglo XV, la monarquía inglesa del siglo X al siglo XV. Y nos dimos cuenta de que la Francia con Inglaterra siempre están en guerra. ¿Se acuerdan de la batalla de Bouvines que hablábamos, en la que los Capeto de Francia someten a los Plantagenet de Inglaterra, ¿no? Bien. Hasta ahí estaba todo bien, pero yo terminé la clase de Francia diciendo algo que iba a pasar, ¿se acuerdan? El rey de Francia, me parece que fue Carlos IV, muere sin tener hijos.
Y cuando el rey de Francia muere sin tener hijos, el último rey de la dinastía Capeto muere sin tener hijos, ¿qué hace el rey de Inglaterra, Eduardo? Eduardo III de Inglaterra, ¿qué hace? Reclama el trono de Francia, siendo rey de Inglaterra, porque él dice, mi madre fue hija de uno de los reyes Capeto. Entonces, como el rey Capeto se ha muerto sin hijos, yo por mi madre, también tengo sangre Capeto, yo debo asumir el trono, ¿no? Pero cuando Eduardo III quiere asumir el trono de Francia, se entera de que en Francia han elegido a otro rey de otra dinastía, de la dinastía Valois, Felipe VI de Valois, o Valois, como lo quieras decir tú. Yo te digo, dilo como francés, no seas chusco. Valois, ¿ya? Entonces, Eduardo III no reconoce a este nuevo rey Felipe de Valois, porque él dice, primero deberían haber elegido a alguien de la misma dinastía Capeto en vez de cambiar de dinastía, ¿no? Y entonces, eso provoca que Eduardo III termine atacando Inglaterra. Entonces, ¿cuál es la causa de esta guerra de los 100 años? Es la causa de la sucesión al trono de Francia. Es una causa puramente hereditaria, la rivalidad entre Francia e Inglaterra, ¿no? Hay malas relaciones entre Inglaterra y Francia, está el problema de la sucesión del trono, Eduardo reclama el trono, en Francia no le aceptan, en Francia ponen otro rey de otra dinastía, y también está el tema de que el rey de Inglaterra tenía muchas tierras en Francia, ¿no? Entonces los franceses no aguantan que están en su territorio Francia, pero tienen que aguantar que el rey de Inglaterra tenga territorios con ellos. Es como que nosotros estamos ahorita viviendo en Lima y en vez de Ancash fuera una provincia de Chile. ¿Ustedes se imaginan? O sea, estar conviviendo con ellos al frente. Si ya de por sí es difícil convivir con ellos al sur, por Tacna, imagínate tenerlos acá, o sea, que los chilenos tengan propiedades de territorios acá. Sería algo muy incómodo, muy complicado. Y en este tiempo era más. Entonces, Inglaterra tiene muchas tierras en Francia, tiene ducados. Entonces, acá ese es el problema, ¿no? Lo segundo, el tema de la sucesión del trono. ¿Quién se queda con Flandes, no? Flandes está en lo que ahora es Holanda y era una potencia en textil, ¿no? Se fabricaban muchas telas, ¿no? En este lugar. Y también, pues, ambos, ¿no? Francia e Inglaterra están queriendo ver quién se hace con el control de esta provincia, ¿no? De este lugar que tiene muy buen comercio a nivel textil, no a nivel de telas. Y entonces, la causa principal, el tema de la sucesión del trono, ¿no? ¿Cómo se desarrolló? Hay dos fases de esta guerra, ¿no? La primera fase le vamos a llamar la fase inglesa y la segunda fase la fase francesa. Bien, en la primera fase, que va desde 1337 hasta 1375, Felipe IV ya ataca Guyena, ¿no? Ataca Guyena, Francia, en represalia, ¿no? En represalia, dicen, ¿no? En represalia por esa actitud, Eduardo III apoya una revuelta de Flandes contra los... O sea, ¿quién es el que da el primer asalto? Es el rey de Francia, Felipe IV de Valois, ¿no? Ataca Guyena, que es una provincia de Francia, que es de Inglaterra. Ya les dije que Inglaterra tiene provincias en Francia, tiene territorios en Francia. Guyena era un territorio inglés que estaba en Francia. Felipe IV quiere reclamar ese territorio como francés y quiere expulsar a los ingleses. En represalia por eso, el rey de Inglaterra, Eduardo III, apoya a la gente de Flandes que se rebele contra los franceses. Ahí empieza la guerra, ¿no? Eduardo III le declara la guerra a los franceses y al comienzo de la guerra los ingleses van a ir pues embalados. Los ingleses van a ir con una racha de victorias, ¿no? Como la batalla de Crecy, por ejemplo, ya hasta el año de 1360, donde se firma la paz de Bretigny, ¿no? Donde ya los reyes, después de años de guerra en los que los ingleses comenzaron con muy buen pie, ganando todas las batallas, se firma un tratado de paz de Bretigny, ¿no? Eduardo renuncia a la corona francesa, pero se queda con los territorios como Calais, que están en Francia, ¿no? Hacen una especie de intercambio, pero Francia está muy desgastada después de esta primera asalto en el que Inglaterra lo ha sobrepasado a Francia, ¿no? La paz va a durar hasta 1415. Durante este tiempo hay guerras civiles en ambos, ¿no? O sea, mientras que no hay guerra entre Francia e Inglaterra, hay una tregua. Tregua se llama cuando haz lo que tú llamabas el chapibola, ¿no? O sea, un alto al fuego. Hacemos una tregua, no nos atacamos, ya hay un tiempo de paz, ¿no? Esa es una tregua. Va a durar la paz hasta 1415, pero en esa paz entre Francia e Inglaterra, dentro de cada país hubo guerras civiles, ¿no? Francia tuvo problemas, Inglaterra tuvo problemas. En Francia, por ejemplo, se pelean los borgoñeses y los armagnacs, ¿no? Problemas dentro de Francia, y en Inglaterra los campesinos se sublevan, o sea, están de mal en peor estos países. Bien, la segunda fase de esta guerra de los 100 años va a durar desde 1415 hasta el final de la guerra, ya hasta el final de la guerra. Otra vez, Francia va a intentar recuperar sus territorios, que son de Inglaterra, que están en Francia, ¿no? Inglaterra vuelve a ganar, como la batalla de Azincourt,
¿ya? Y provoca la paz de Troyes, ¿no? Dice que por el cual el rey de Inglaterra tuvo la mano de la hija de Carlos VI, ¿no? La hija Catalina. O sea, el rey de Inglaterra le gana a los franceses y consigue la mano de la hija del rey de Francia, ¿no? Acá vemos otra vez problemas sucesorios, ¿no? Mueren ambos reyes, el nuevo rey tiene 1 año, por lo tanto, pues, esto otra vez va a ser aprovechado por los reyes de Inglaterra, ¿no? Acá vemos, a ver, los ingleses en esta segunda fase del conflicto van a contar con el apoyo de algunos franceses traidores que apoyan a los ingleses, como los que son de la ciudad de Borgoña, los borgoñeses, ¿no? Que atacan a la ciudad de Orleans. Prácticamente, chicos, en este punto de la guerra, Francia está al borde de la derrota total. ¿Ya? Francia está al borde del colapso, ¿no? Han perdido grandes territorios, Inglaterra los ha derrotado mucho, y prácticamente la ciudad de Orleans es uno de los últimos lugares donde se refugian los soldados franceses. Y aquí aparece la figura de una señorita llamada Juana de Arco. Va a aparecer en el examen, definitivamente va a aparecer, te voy avisando desde ahora. Si tú no puedes hablar de Guerra de los 100 años sin hablar de Juana de Arco. Juana de Arco es una chica, ¿no? Una adolescente, más o menos será un poco mayor que ustedes, ¿ya? Ella va a tomar el liderazgo de la resistencia de Francia en este momento de crisis en el que ya están a punto de ser derrotados, ¿no? Y ella va a liderar a las tropas francesas, ¿no? Va a liderar a las tropas francesas y va a lograr romper el cerco de Orleans, ¿no? Y va a empezar, y comienza, luego de esta victoria de Juana de Arco, comienza el contraataque francés, ¿no? Juana de Arco es el símbolo del nacionalismo francés, la gran heroína de la guerra, ¿no? Ella va a impulsar el contraataque de Francia y empieza, pues, los franceses nuevamente cogen ese coraje y empiezan a ganar otra batalla, y los franceses, de estar a punto de perder, empiezan una volteada histórica, ¿ya? Así le decimos nosotros cuando vemos un partido de fútbol que un equipo empieza ganando y le voltean el partido al final, algo así pasó acá, ¿no? Inglaterra empezó ganando, pero para el segundo tiempo, gracias a figuras como Juana de Arco, por ejemplo, que saca cara por los franceses, surge ese espíritu nacional, ¿no? De luchar por tu país. Y los franceses se rebelan y sacan su coraje y empiezan a ganar batallas y expulsan a los ingleses, ¿no? ¿Cómo termina Juana de Arco? Bueno, muy triste cómo terminó, porque a pesar de todo lo que ella hizo y que gracias a Juana de Arco se gana finalmente la guerra, el rey de Francia estaba muy celoso de la popularidad que tenía Juana y la terminan vendiendo, la traicionan. Su propia gente la traiciona, la entregan a los ingleses y la queman viva, ¿no? Acusándola de bruja. Imagínate, ¿no? Después de todo lo que ella había hecho por su país no le respondió de la misma manera, por celos simplemente, la terminan entregando a sus enemigos, ¿no? Es muy triste cómo terminó. Bueno, el día de hoy, si tú vas a Francia, vas a encontrarte la estatua es muy querida, la imagen de Juana de Arco, ¿no? Para los franceses, Juana de Arco es como Miguel Grau para nosotros, algo así, símbolo del patriotismo, del espíritu nacional, ¿no? Finalmente Francia gana la guerra, se impone y se firma la paz de Picquigny, ¿no? Poniendo fin al conflicto, ¿no? Las posesiones inglesas en Francia solo se limitan a Calais, pero prácticamente Francia logra recuperar muchos de sus territorios y los ingleses tienen que regresar derrotados a Inglaterra, ¿no? Esto va a ser algo bien dramático, chicos. O sea, ¿cómo puede ser posible que un país que comienza ganando una guerra la termine perdiendo y de esa manera tan catastrófica, ¿no? Y esto luego va a provocar en Inglaterra una guerra civil. En Inglaterra luego empiezan a buscar al culpable, ¿ya? O sea, Inglaterra pues se hunde, ¿no? O sea, encima que han perdido la guerra, ya en Inglaterra entre los mismos ingleses empiezan a pelear, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué empezó? ¿Por qué han perdido? Y hay una guerra civil que ya luego vas a investigarme la tarea, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra de los 100 años? Primero, los señores feudales pierden muchísimo su poder. Estamos entrando ya a la edad moderna. Se consolida la monarquía, ¿no? Se consolida la monarquía, o sea, los reyes recuperan mucho de su poder, tanto en Francia como en Inglaterra, ¿no? El feudalismo se debilita bastante, ya estamos cerca del fin de la era feudal. Miles de muertos, miles de campos destrozados, ¿no? Miles de campesinos que tuvieron que huir, ¿ya? Se demuestra que en esta guerra de los 100 años se demuestra de que los viejos ejércitos feudales, ¿ustedes se acuerdan que en el feudalismo se peleaban con los caballeros que iban a caballo, con lanza, con espada? Pero ya para este tiempo se han aparecido nuevas armas, como las armas de fuego, los cañones, el ejército de tierra, que no dependen tanto de los caballos, y se demuestra que un ejército con armas de fuego es muy superior a un ejército de caballeros al estilo feudal, ¿no? Que se ha quedado en el pasado.
¿no? Aparece el ejército profesional, ¿no? Antiguamente, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los ejércitos feudales? Eran campesinos que cuando el señor feudal tenía guerra, los llamaba, se ponían su armadura, montaban su caballo y salían a pelear. Terminaba la guerra, volvían a su campo, a seguir sembrando porque eran campesinos. O sea, no eran soldados altamente preparados. Pero ya con esto de la guerra de los 100 años se demuestra de que hay que tener gente que se dedique, que sea su profesión, el formarse como soldados. Hasta el día de hoy es eso, ¿no? Formar un ejército profesional, ¿no? Y asciende la burguesía. Ya hablamos hace un tiempo cuando hicimos el renacimiento urbano comercial de qué era la burguesía, ¿no? Era esta clase social de comerciantes, banqueros muy ricos, ¿no? Que ganaron gran protagonismo, ¿no? Y la burguesía va a ascender a un gran nivel gracias al apoyo que le presta a los reyes, ¿no? Surge el Estado moderno, ¿ya? Del Estado moderno, chicos, vamos a hablar la próxima clase, cuando ya entremos a la Edad Moderna, ¿eh? Así que por el día de hoy voy a omitirlo, no quiero adelantarme, vamos a omitir eso, ¿bien? Entonces, hasta acá estamos terminando con nuestra clase del día de hoy, chicos, y ahora sí, a ver, preguntas sobre nuestro tema del día de hoy, Guerra de los 100 años, a ver, vamos a terminar, chicos, ya vamos a terminar con el tema del día de hoy. Primero, díganme cuántos años duró la Guerra de los 100 años. ¿Cuántos años duró esta guerra? 116. 116 años. Muy bien, la Guerra de los 100 años duró 116 años. 116 años en total. ¿Entre qué países fue? Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra. Muy bien, entre Francia e Inglaterra. A ver, entre Francia e Inglaterra duró ocurrió esta Guerra de los 100 años. Bien. ¿Qué más podemos mencionar sobre la Guerra de los 100 años? Bien, a ver, ¿qué otra cosa podemos poner? A ver, díganme, en la primera fase de la guerra, ¿quién comenzó ganando la primera etapa de la Inglaterra. Inglaterra. Muy bien, Dairon. Inglaterra, después los franceses le voltearon. Así es, muy bien, Farid, ¿no? Farid Colchado, ¿no? Muy bien, claro. Cuando Francia está a punto de ser derrotada, aparece cierto personaje que va a liderarlos hacia la victoria. ¿Quién fue? ¿Quién es el símbolo del nacionalismo francés? Juana de Arco. Juana de Arco. Claro, ¿no? Muy bien. Juana de Arco es la gran heroína, ¿no? Y finalmente, gracias a ella, logran vencer a los ingleses en la Guerra de los 100 años. ¿Cómo le recompensó Francia a Juana de Arco por su heroísmo? La vendió a Inglaterra y lo quemaron en la Matándola, le quemaron viva. Sí. La vendieron. La entregaron a sus enemigos que la terminan quemando viva, ¿no? ¿De qué la acusaron finalmente a la pobre Juana de Arco? bruja. De bruja. Quería. Bueno, ¿no? Muy bien. A ver, ya sabemos, bueno, ahora, ¿por qué razón, cuál es la causa fundamental que desató esta guerra? A ver, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué empieza la Guerra de los 100 años? Por el trono. Por el trono. El trono, ya, y bueno, vamos a recordar, ¿qué decía el rey de Inglaterra? A ver, ¿qué había pasado en Francia? A ver, ¿qué había pasado en Francia con el trono? A ver, ¿qué había ocurrido? Cuéntenme. Porque a partir de lo que ocurrió en Francia, él era hijo él era hijo de una de las hijas de uno de los reyes de la dinastía Capeto, ¿ya? Eso fue lo que pasó. Y el último rey Capeto había muerto sin tener hijos, ¿verdad? Entonces el rey de Inglaterra, Eduardo III, reclama la corona, ¿no? Reclamó la corona, pero finalmente en Francia no le hicieron caso y pusieron a otro rey. Y eso termina desatando la guerra, ¿bien? ¿Qué ocurrió en Inglaterra luego de que perdieron esta guerra? ¿Recuerdan? Una guerra civil. Una guerra civil. Una guerra civil llamada la Guerra de las Dos Rosas. Entonces hoy día me vas a investigar justamente de qué trató, qué ocurrió en Inglaterra, que la va a pasar muy mal después de haber perdido esa guerra de los 100 años. Muy bien, chicos, excelente, me ha dado mucho gusto que hayan participado. Los felicito a todos. No se olviden, por favor, como el profesor Ricardo les va a comentar ahorita sobre el tema de las tareas. Voy a dejarles un resto que el profesor les diga algunas indicaciones con respecto a las tareas, ¿ok? Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias profesor Enrique. Sí, en efecto, lo que es la tarea, ya no se olviden de enviármela a mí, o en todo caso a lo que es el Cubicol, que ya está aperturado, puedo observarlos, ¿ya? Hasta ahorita no hay ningún problema, más bien con lo que respecta a las presentaciones de las tareas, por favor, el profesor Enrique es claro en dejar la tarea, ya en lo que es el grupo de WhatsApp,
Pero muchos chicos creen que la tarea es simplemente recibirla, escribir cualquier cosa y enviarla. No, no es así. Nuevamente recalco eso y les voy a seguir hablando de aquello, porque me pasa ese problema. Los chiquitos, ustedes, muchos chicos me envían la tarea por hacer, o sea, lo hacen por hacer y se acabó. Es como decir, ya, lo primero que veo, lo primero que observo, lo transcribo, le dibujo cualquier cosa y se acabó. Y a veces hasta lo hacen horrible, y no es así, chicos. Por favor, más seriedad en esa cuestión, porque a la larga, lo que ustedes desarrollan es para el bien de ustedes mismos, para su aprendizaje, y también para el examen, porque acuérdense que el profesor Enrique les toma con eso, como una pregunta, siempre viene de la tarea, y miren cómo ahorita les está tomando oral de las tareas hechas. Si él desea, yo le puedo decir que ahorita solamente hay algunos chicos de Historia Universal que me han enviado todo. Aquí todo está registrado, jóvenes, ¿ya? Así que también tómense su tiempo para hacer las tareas, pero tampoco se retrasen. Acuérdense, clase hecha, tarea que viene, y no que no se tiene por qué acumular la tarea, ¿ya? Creo que eso sería todo, Enrique. Te dejo con los muchachos. Muy bien, chicos. Entonces nos estamos viendo de aquí hasta el día de mañana para la clase de geografía. No se preocupen. Cuídense todos. Ya saben que no es hacer la tarea por hacer, pero tampoco se demoren tanto, ¿ya? Eso es importante. Bien, chicos. Cuídense todos y nos vemos mañana. Hoy es mi happy birthday.